Vengo de familia humilde y nunca pude estudiar formalmente, pero con esfuerzo construí mi propio negocio. Mi suegra, una mujer con doctorado, me humilló delante de toda la familia llamándome analfabeta. Lo que ella no sabía es que yo sería quien salvaría todo lo que ella había construido. Me llamo Sofía, tengo 35 años, y vengo de un lugar donde los sueños son lujos que pocas personas pueden permitirse. Crecí en un barrio humilde de Málaga. Mi padre trabajaba en construcción cuando había trabajo. Mi madre limpiaba casas ajenas para mantener comida en nuestra mesa. Éramos 5 hermanos compartiendo 2 habitaciones pequeñas en una casa que se caía a pedazos. La escuela terminó para mí a los 14 años. No porque no quisiera estudiar, sino porque la familia necesitaba dinero. Mientras mis compañeros de clase continuaban hacia instituto y universidad, yo comencé a trabajar en lo que podía encontrar. Limpieza, cocina, venta en mercados. Cualquier cosa que pusiera euros en mi bolsillo para ayudar en casa. Nunca tuve diploma. Nunca tuve certificados formales. Nunca tuve el lujo de sentarme en aula universitaria. Pero tenía algo más valioso, determinación absoluta de no quedarme en la pobreza para siempre. A los 23 años, después de 9 años trabajando en empleos diversos, había ahorrado suficiente para abrir mi propio pequeño negocio. Una tienda de productos artesanales en un barrio comercial modesto. Jabones hechos a mano, velas aromáticas, decoraciones tejidas por artesanos locales que yo conocía del mercado. No era imperio empresarial. Pero era mío. Construido con mis propias manos, mi propio esfuerzo, mi propia visión. Y funcionaba. Modestamente, pero funcionaba. Fue en esa tienda donde conocí a Marcos. Él había entrado buscando regalo para su hermana. Quedó impresionado con los productos, con la presentación, con mi conocimiento sobre cada artículo que vendía. Tienes buen ojo para los negocios, me había dicho con sonrisa genuina. Gracias, había respondido sintiéndome ridículamente complacida por el cumplido. Comenzamos a hablar. Él volvió varios días seguidos, siempre con excusa de necesitar algo más. Eventualmente admitió que los regalos eran pretexto para verme. Marcos era diferente de los hombres que había conocido. Educado, trabajaba como contador en empresa mediana, tenía estudios universitarios. Venía de familia que podría llamarse clase media alta. Pero nunca me hizo sentir menos por mi origen humilde. Al contrario, admiraba mi capacidad de construir negocio desde cero sin ayuda de nadie. Eso requiere más inteligencia que cualquier cosa que me enseñaron en universidad, decía frecuentemente. Nos casamos 2 años después. Ceremonia simple pero hermosa. Mis padres lloraron de felicidad viendo a su hija casarse con buen hombre. Pensé que finalmente había encontrado paz. Estabilidad. Familia donde sería aceptada completamente. No contaba con doña Clotilde. La madre de Marcos era mujer imponente en todos los sentidos. Alta, elegante, siempre vestida impecablemente. Cabello gris perfectamente peinado. Postura que gritaba autoridad intelectual. Tenía doctorado en literatura. Había sido profesora universitaria durante 30 años antes de retirarse. Ahora dirigía editorial pequeña pero respetada, publicando obras académicas y literatura clásica. Su casa, donde vivía sola desde que el padre de Marcos había muerto 5 años atrás, era museo de logros intelectuales. Paredes cubiertas con estanterías llenas de libros en múltiples idiomas. Diplomas enmarcados exhibidos prominentemente. Premios académicos en vitrinas de vidrio. Todo diseñado para recordar a cualquier visitante exactamente quién era doña Clotilde, mujer culta, educada, intelectual respetada. Y yo era lo opuesto de todo eso. Nuestro primer encuentro estableció el tono de nuestra relación. Marcos me había llevado a conocerla 2 meses después de comenzar a salir. Yo estaba nerviosa, queriendo causar buena impresión. Doña Clotilde me había examinado de pies a cabeza con mirada que me hizo sentir como insecto bajo microscopio. Así que tú eres Sofía, había dicho finalmente. No como pregunta, sino como evaluación. Marcos me contó que tienes una tiendita. Tiendita. La forma diminutiva fue deliberada. Diseñada para menospreciar. Sí, señora, había respondido manteniendo sonrisa. Vendo productos artesanales.
¿Qué, pintoresco? Había dicho con tono que dejaba claro que pintoresco no era cumplido. ¿Y estudiaste administración de empresas? ¿Marketing tal vez? No, señora. Aprendí trabajando. Ya veo, había dicho con expresión que comunicaba exactamente lo que pensaba sobre eso. Marcos, cariño, ¿podrías ayudarme con algo en la cocina? Los había dejado solos deliberadamente. Cuando regresaron 20 minutos después, pude adivinar por expresión tensa de Marcos que había habido conversación sobre mí. Después, en el carro, él había intentado minimizar. Mi madre es particular sobre las personas. Dale tiempo. No le agradé, había dicho simplemente. Le agradas, había mentido mal. Solo necesita conocerte mejor. Pero conocerme mejor solo hizo que doña Clotilde me despreciara más. Cada encuentro familiar era campo minado de comentarios sutiles diseñados para recordarme mi lugar. Sofía, querida, ¿leíste sobre el nuevo libro de García Márquez que se publicó? Ah, claro, probablemente no tienes mucho tiempo para lectura. Es admirable que manejes tu negocito sin educación formal. Debe ser instintivo. Marcos me contó que no terminaste secundaria. Qué lástima. La educación es tan importante. Cada palabra era pequeño corte. Cada comentario era recordatorio de que yo no pertenecía a su mundo de diplomas y logros académicos. Marcos defendía cuando estaba presente, pero doña Clotilde era cuidadosa. Los comentarios más hirientes los guardaba para momentos cuando estábamos solas. No entiendo qué ve mi hijo en ti, me había dicho una vez cuando Marcos fue al baño durante visita. Es hombre educado, culto. Podría haber elegido a alguien de su nivel. Lo amo, había respondido simplemente. El amor no es suficiente, había replicado con frialdad. Las diferencias culturales eventualmente causan problemas. Ya lo verás. Intenté no dejar que sus palabras me afectaran. Me concentré en mi negocio, en mi matrimonio, en construir vida con Marcos. Pero cada comentario se acumulaba. Cada menosprecio pesaba un poco más. Hasta que llegó el almuerzo familiar que cambiaría todo. Era cumpleaños de Marcos. 32 años. Doña Clotilde había insistido en organizar almuerzo en su casa. Familia completa, hermana de Marcos con su esposo, tíos, primos. 15 personas total. Yo había preparado postre. Tarta de limón, receta que había perfeccionado durante años. Simple pero deliciosa. Doña Clotilde había observado cuando la coloqué en la mesa con expresión que no logré descifrar. El almuerzo transcurría normalmente. Conversaciones sobre trabajo, política, eventos culturales locales. Yo participaba cuando podía, pero la mayoría de las referencias eran a cosas que no había experimentado. Obras de teatro que no había visto, libros que no había leído, exposiciones de arte que no había visitado. Entonces la hermana de Marcos, Laura, mencionó algo sobre escuela de su hijo. Está teniendo problemas con matemáticas, comentó con preocupación. Estamos considerando conseguirle tutor. Las matemáticas básicas son fundamentales, contribuí sin pensar. En mi tienda tengo que calcular constantemente. Márgenes de ganancia, inventario, impuestos. Todo requiere números. Fue comentario inocente. Intento genuino de participar en conversación. Doña Clotilde puso su tenedor en el plato con sonido que capturó atención de todos. Sofía dijo con voz que llevaba por toda la mesa, no creo que calcular cambio en una tienda se compare con matemáticas reales que enseñan en escuelas apropiadas. El silencio que siguió fue incómodo. Todos habían dejado de comer. No estaba comparando. Comencé. Por supuesto que no, me interrumpió con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Cómo podrías? No tienes educación formal para entender la diferencia. Mamá. Comenzó Marcos con voz de advertencia. Es solo un hecho, cariño, continuó doña Clotilde ignorándolo. Sofía nunca terminó la escuela. No tiene formación académica. Es, bueno, analfabeta funcional en el mejor de los casos. La palabra cayó como bomba. Analfabeta. Sentí sangre subir a mi rostro. Lágrimas amenazando con caer, pero me negué a darle esa satisfacción. Yo no soy analfabeta, dije con voz temblorosa. Sé leer. Sé escribir. Manejo contabilidad completa de mi negocio. Oh,
querida, dijo doña Clotilde con condescendencia que dolía físicamente, no me malinterpretes. Puedes hacer sumas básicas. Pero educación real, conocimiento verdadero, eso requiere años de estudio formal. Yo tengo doctorado. Pasé décadas estudiando, investigando, contribuyendo al conocimiento humano. Se levantó y caminó hacia uno de sus diplomas enmarcados en la pared. Dijo señalándolo con orgullo apenas contenido, es mi doctorado en literatura comparada. 5 años de investigación rigurosa. Defensa de tesis ante panel de expertos internacionales. Publicaciones en revistas académicas prestigiosas. Miró directamente hacia mí. Eso es educación real, Sofía. No contar monedas en tienda de baratijas. El silencio era absoluto ahora. Todos en la mesa miraban sus platos, claramente incómodos pero sin saber cómo intervenir. Marcos había palidecido completamente. Yo me levanté con piernas que apenas me sostenían. Disculpen, dije con voz que milagrosamente no quebró. Necesito aire. Salí al jardín trasero de la casa. Lágrimas finalmente cayendo libremente. Años de comentarios hirientes, de menosprecios sutiles, todo culminando en esta humillación pública. Analfabeta. Me había llamado analfabeta delante de toda la familia. Escuché la puerta abrirse detrás de mí. Asumí que era Marcos. Pero era Laura, su hermana. Sofía dijo suavemente, lo siento mucho. Mi madre no debió. Tiene razón, dije limpiándome lágrimas con furia. No tengo diplomas. No fui a universidad. Soy exactamente lo que dijo. No, dijo Laura firmemente. Eres mujer que construyó negocio exitoso desde cero. Que trabaja duro cada día. Que claramente ama a mi hermano. Eso vale más que cualquier diploma. Tu madre no lo ve así. Mi madre es brillante académicamente, admitió Laura. Pero a veces olvida que hay otras formas de inteligencia. Otras formas de valor. La puerta se abrió nuevamente. Esta vez era Marcos. Su expresión mezclaba furia y determinación. Sofía, dijo tomando mis manos, nos vamos. Ahora. Marcos, es tu cumpleaños. No me importa, dijo con voz que no admitía discusión. No voy a quedarme en lugar donde mi esposa es tratada así. Regresamos adentro juntos. Doña Clotilde estaba sentada en su lugar en la mesa, expresión satisfecha que sugería que había logrado exactamente lo que quería. Nos vamos, anunció Marcos. Cariño, no seas dramático. Comenzó doña Clotilde. Llamaste analfabeta a mi esposa, la interrumpió Marcos con voz elevándose. La humillaste delante de toda la familia. En mi cumpleaños. Solo estaba estableciendo hechos. Estableciste que eres cruel, dijo Marcos. Que valoras títulos más que personas. Que prefieres menospreciar a alguien que elogiar sus logros reales. Marcos, estás exagerando. No, mamá, dijo con firmeza que nunca le había escuchado usar con ella. Por primera vez estoy viendo claramente. Sofía ha trabajado más duro que cualquiera en esta mesa. Ha construido algo desde nada. Y tú, con todos tus diplomas y premios, no puedes ver valor en eso porque no vino con certificado académico. Se volvió hacia mí. Vámonos, amor. Caminamos hacia la puerta. Doña Clotilde se había levantado, claramente sorprendida de que Marcos realmente estuviera eligiendo irse. ¿Si sales por esa puerta? Comenzó con tono amenazante. ¿Qué? Preguntó Marcos volteándose. ¿Dejarás de hablarme? Bien. Prefiero no hablar contigo que tolerar cómo tratas a mi esposa. Salimos. El silencio en el carro fue pesado mientras conducíamos a casa. Finalmente hablé. Gracias, dije simplemente. Por defenderme. No tienes que agradecer, respondió. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Debí haber parado sus comentarios la primera vez que te faltó el respeto. Es tu madre. Y tú eres mi esposa, me interrumpió. Mi compañera. Mi familia elegida. Ella necesita entender que si no puede respetarte, entonces no puede ser parte de nuestras vidas. Llegamos a casa. Marcos preparó café y nos sentamos en la cocina procesando lo que había pasado. ¿De verdad vas a dejar de hablarle?, pregunté finalmente. Hasta que se disculpe genuinamente contigo, respondió sin dudar.
y reconozca tu valor. Tu inteligencia. Todo lo que has logrado. Eso puede tomar mucho tiempo. Entonces tomará mucho tiempo, dijo simplemente. Los días siguientes fueron extraños. Doña Clotilde llamó varias veces. Marcos no contestaba. Envió mensajes que él ignoraba. Finalmente dejó mensaje de voz que escuché cuando Marcos lo reprodujo en altavoz. Marcos, esto es ridículo. Ven a casa para que podamos hablar como adultos racionales. No había disculpa. No había reconocimiento de que había hecho algo malo. Solo irritación de que Marcos se atreviera a establecer límites. No voy, dijo Marcos después de escuchar. No hasta que entienda realmente por qué estuvo mal. 2 semanas pasaron. Luego 1 mes. El cumpleaños de Marcos, que debió ser celebración, se había convertido en punto de quiebre en relación con su madre. Y yo intentaba no sentirme culpable. Intentaba no pensar que estaba causando división entre madre e hijo. Pero Marcos parecía más ligero. Más feliz. Como si peso que había estado cargando finalmente hubiera sido levantado. No te sientas mal, me dijo una noche cuando me vio mirando pensativa. Esto necesitaba pasar. Mi madre necesita aprender que hay consecuencias para crueldad. No sabía entonces que esas consecuencias llegarían de manera que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Y que eventualmente, doña Clotilde necesitaría exactamente la persona que había menospreciado tan cruelmente. 6 meses pasaron desde aquel almuerzo desastroso. Marcos mantuvo su palabra. No había hablado con su madre excepto por mensajes breves y fríos sobre asuntos absolutamente necesarios. Nada personal. Nada familiar. Solo información logística cuando era inevitable. Doña Clotilde nunca se disculpó. Sus escasos intentos de comunicación oscilaban entre irritación por el distanciamiento y intentos de minimizar lo que había dicho. Marcos, esto es absurdo. Solo dije la verdad. Si Sofía se ofendió, es su problema, no el mío. Esa había sido su posición. Firme. Inquebrantable. Completamente incapaz de ver que había hecho algo cruel. Mientras tanto, mi vida con Marcos prosperaba de maneras inesperadas. Sin la presión constante de las visitas a doña Clotilde, sin los comentarios hirientes que tenía que soportar regularmente, sentía como si finalmente pudiera respirar. Mi negocio continuaba creciendo. Había expandido la línea de productos, contratado 2 empleadas, comenzado a vender también en línea. Nada espectacular, pero progreso constante y satisfactorio. Marcos me apoyaba incondicionalmente, ayudándome con la contabilidad más compleja, dándome consejos sobre gestión financiera, simplemente estando presente. Eres brillante en esto, me decía frecuentemente mientras revisábamos números. Tienes instinto para negocios que no se puede enseñar en universidad. Sus palabras sanaban algo que los comentarios de doña Clotilde habían dañado. Pero lo que nosotros no sabíamos, lo que solo descubrimos mucho después, era que mientras nuestra vida mejoraba, la de doña Clotilde se desmoronaba silenciosamente. Su editorial, Ediciones Clotilde, había sido proyecto de orgullo durante 10 años. Publicaba principalmente obras académicas, ensayos literarios, traducciones de clásicos. Público nicho pero leal. Reputación sólida en círculos intelectuales. Pero el mundo editorial estaba cambiando rápidamente. Las ventas físicas caían. Los lectores migraban a formatos digitales. Las pequeñas editoriales independientes luchaban por competir con grandes corporaciones. Doña Clotilde, con toda su educación formal y sus diplomas impresionantes, no tenía idea de cómo adaptarse. Sus intentos de mantener el modelo de negocio tradicional solo aceleraban la caída. Imprimía libros que no se vendían. Rechazaba obras contemporáneas que podrían haber atraído nuevos lectores porque las consideraba poco serias. Se negaba a invertir en presencia digital porque los libros verdaderos se leen en papel. Su arrogancia intelectual, la misma que la había hecho menospreciarme, ahora la cegaba ante realidades comerciales básicas. Las ventas cayeron dramáticamente. Primero 20% en un año. Luego 30% el siguiente. Para el 6º mes después de nuestro último encuentro, estaba perdiendo dinero cada mes. Los autores comenzaron a irse, buscando editoriales más grandes con mejor distribución y marketing.
Los distribuidores reducían pedidos porque sus libros no se vendían. Las librerías devolvían inventario sin vender. Doña Clotilde intentó compensar invirtiendo más dinero propio, contratando consultores caros que le daban consejos que ella ignoraba porque no entendían el valor de la literatura real. Lanzando proyectos ambiciosos que fracasaban espectacularmente. Su reputación académica no significaba nada en mundo de negocios prácticos. Sus diplomas no pagaban facturas. Su doctorado no detenía hemorragia financiera. Y lentamente, aterradoramente, comenzó a entender que estaba enfrentando no solo problemas financieros sino ruina completa. Cuando las cuentas bancarias de la editorial se vaciaron, comenzó a usar ahorros personales. Cuando esos se agotaron, hipotecó su casa. Cuando eso no fue suficiente, comenzó a vender posesiones. Primero cosas pequeñas que pensaba no echaría de menos. Luego piezas más significativas. Joyas, arte, muebles antiguos que había heredado. Todo para mantener viva una editorial que claramente estaba muriendo. Laura, la hermana de Marcos, fue quien finalmente nos contó. Vino a visitarnos una tarde sin avisar. Expresión preocupada que inmediatamente puso a Marcos en alerta. ¿Qué pasó?, preguntó antes de que ella siquiera se sentara. Es mamá, dijo Laura con voz tensa. Su negocio está en graves problemas. Realmente graves. Nos contó todo. La caída de ventas, las pérdidas acumuladas, la hipoteca sobre la casa, las deudas crecientes con proveedores e impresores. Ha estado pidiendo dinero a todos en la familia, continuó Laura. Pequeños préstamos al principio. Ahora cantidades mayores. Pero nadie tiene suficiente para realmente ayudar. ¿Por qué no nos dijo nada?, preguntó Marcos claramente afectado a pesar del distanciamiento. Orgullo, respondió Laura simplemente. Ya sabes cómo es. Admitir que necesita ayuda, especialmente tuya después de lo que pasó, es imposible para ella. ¿Qué tan malo es realmente?, pregunté. Laura me miró con expresión sombría. Si no consigue capital significativo en los próximos 2 meses, la editorial cierra definitivamente. Y probablemente pierde la casa también. El silencio que siguió fue pesado. Marcos claramente estaba procesando. Amor por su madre peleando con furia justificada por cómo me había tratado. No puedo simplemente ignorar esto, dijo finalmente. Es mi madre. A pesar de todo. Lo sé, respondí tomando su mano. Y no espero que lo hagas. Pero después de lo que te dijo. Sigue siendo tu madre, lo interrumpí suavemente. Y necesita ayuda. Laura nos miraba con expresión de alivio apenas disimulado. Hay algo más, dijo después de momento. Mamá finalmente aceptó buscar ayuda profesional. Consultor de negocios. Pero incluso él dijo que necesita más que solo dinero. Necesita estrategia completamente nueva. Alguien que entienda negocios modernos, marketing digital, cómo llegar a nuevos públicos. Algo comenzó a formarse en mi mente. Idea que era simultáneamente aterradora y perfectamente apropiada. Yo podría ayudar, dije antes de poder detenerme. Ambos me miraron con sorpresa. Sofía. Comenzó Marcos. Escúchame, continué con convicción creciendo. Mi negocio empezó similar. Pequeño, tradicional, enfocado en mercado nicho. Tuve que aprender cómo adaptarme. Redes sociales, ventas en línea, marketing digital. No con diplomas, sino haciendo. Mamá nunca aceptaría. Comenzó Laura. ¿Tiene opción?, pregunté directamente. Dijiste que está desesperada. Que ha pedido ayuda a todos. Bueno, yo tengo experiencia exacta que necesita. Y a diferencia de consultores caros, no le cobraría. Marcos me miraba con expresión que mezclaba admiración y preocupación. ¿Estás segura? Después de todo lo que te hizo. No lo hago por ella, admití honestamente. Lo hago por ti. Porque sé que la amas a pesar de sus defectos. ¿Y por qué? Hice pausa, porque tal vez es momento de que vea que inteligencia viene en formas diferentes. Laura sonrió ligeramente. Sería justicia poética, comentó. La analfabeta salvando a la doctora. Tomó 3 días para que Laura convenciera a doña Clotilde de al menos escuchar mi propuesta. Aparentemente hubo resistencia significativa.
Orgullo hiriendo ante idea de aceptar ayuda de la nuera que había menospreciado. Pero desesperación eventualmente venció a arrogancia. Nos encontramos en oficina de la editorial. Espacio pequeño pero elegante lleno de libros y premios literarios. Doña Clotilde se veía diferente. Más delgada, más cansada, con líneas de preocupación que no recordaba haber visto antes. Sofía me saludó con tono neutral. No cálido, pero tampoco hostil. Laura dice que tienes ideas. Tengo experiencia, corregí suavemente. En adaptación de negocio tradicional a mercado moderno. Le presenté análisis que había preparado. Había investigado su editorial durante días. Ventas, catálogo, presencia en línea, competencia. Su problema principal no es calidad de contenido, expliqué. Es alcance. Está publicando para audiencia que está envejeciendo y muriendo. Necesita encontrar lectores nuevos, más jóvenes, digitalmente nativos. Mis publicaciones son serias. Comenzó defensivamente. Y pueden seguir siendo serias, la interrumpí. Pero necesitan ser accesibles. Formato digital, redes sociales, colaboraciones con influenciadores culturales, podcasts sobre literatura, eventos virtuales con autores. Doña Clotilde me miraba con expresión que no podía descifrar completamente. ¿Y tú sabes cómo hacer todo esto? Lo aprendí haciéndolo, respondí. Mi tienda estaba muriendo hace 3 años. Adapté o cerraba. Elegí adaptar. Ahora 50% de mis ventas son en línea. Tengo seguidores en redes sociales que compran regularmente. Colaboro con artistas locales que promocionan productos. Saqué mi teléfono y le mostré cifras. Crecimiento de ventas, engagement en redes sociales, testimonios de clientes. No tengo doctorado, dije mirándola directamente. Pero tengo resultados. Vi algo en sus ojos. No arrepentimiento todavía. Pero tal vez primer atisbo de reconocimiento. ¿Cuánto cobrarías por esta consultoría?, preguntó finalmente. Nada, respondí. Lo haría gratis. Por Marcos. Y porque a pesar de todo, no quiero ver su trabajo de vida desaparecer si puedo ayudar a evitarlo. Doña Clotilde se quedó en silencio largo tiempo. ¿Por qué?, preguntó finalmente con voz más suave de lo que le había escuchado jamás. Después de lo que te dije. Porque tener razón es menos importante que hacer lo correcto, respondí simplemente. Comenzamos a trabajar al día siguiente. Era extraño estar en oficina de Doña Clotilde regularmente. Mujer que me había humillado públicamente ahora tenía que escuchar mis ideas, seguir mis sugerencias, implementar estrategias que yo diseñaba. Al principio era tensa. Cada interacción cargada con historia no resuelta entre nosotras. Pero gradualmente, mientras trabajábamos juntas, algo comenzó a cambiar. Desarrollé plan completo. Digitalización de catálogo, presencia en redes sociales, colaboraciones estratégicas, eventos virtuales, marketing dirigido a nuevas audiencias. Doña Clotilde, a su crédito, escuchaba. No siempre de acuerdo inmediatamente, pero escuchaba. E implementaba. Creamos perfiles en redes sociales para la editorial. Comencé a publicar contenido regularmente. Citas de libros, entrevistas breves con autores, recomendaciones temáticas. Organicé primer evento virtual. Lectura de autor con sesión de preguntas y respuestas transmitida en vivo. 50 personas asistieron. Pequeño número, pero comienzo. Contacté blogueros literarios y podcasts culturales. Ofrecí ejemplares gratuitos a cambio de reseñas honestas. Algunos aceptaron. Rediseñé completamente sitio web de la editorial. Más moderno, más navegable, con tienda en línea integrada. Y lentamente, muy lentamente, comenzamos a ver resultados. Primero fueron solo números pequeños. 10 libros vendidos en línea en primera semana. Luego 20. Luego 50. Las redes sociales ganaban seguidores. 100, 200, 500. Personas genuinamente interesadas en contenido literario de calidad. Los eventos virtuales crecían en asistencia. De 50 a 100 a 200 personas. Autores que habían considerado irse comenzaron a quedarse, impresionados con nueva visibilidad. Después de 2 meses de trabajo intenso, las ventas habían aumentado 40%.
No suficiente para ser rentable todavía, pero suficiente para detener hemorragia. Después de 4 meses, estaban en punto de equilibrio. No ganando dinero, pero tampoco perdiéndolo. Y después de 6 meses, finalmente mostraban ganancias modestas. Los vecinos de doña Clotilde, otros empresarios locales, comenzaron a notar. Preguntaban cómo había logrado salvar el negocio. Ella, al principio renuentemente, luego con creciente facilidad, les contaba sobre mi ayuda. Mi nuera Sofía, escuché decir una vez cuando visité la oficina, diseñó estrategia completa. Ella entendió lo que necesitábamos. No era disculpa. Todavía no. Pero era reconocimiento. Un día, 4 meses después de comenzar a trabajar juntas, doña Clotilde me pidió quedarnos después de reunión regular. Sofía comenzó con voz inusualmente tensa, necesito decirte algo. ¿Sí? Yo, estaba equivocada, dijo las palabras claramente costándole esfuerzo enorme. Sobre ti. Sobre tu inteligencia. Sobre tu valor. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Algo que había estado apretado desde aquel almuerzo hacía casi un año. Gracias, dije simplemente. No, necesitas entender, continuó con lágrimas formándose en sus ojos. Pasé décadas creyendo que educación formal era única medida de inteligencia. Que diplomas significaban todo. Y cuando mi hijo trajo mujer sin esos diplomas, no pude ver más allá. Doña Clotilde. Pero tú, me interrumpió, salvaste mi negocio con exactamente el tipo de inteligencia que yo despreciaba. Práctica. Creativa. Autodidacta. E hiciste después de que yo te humillé terriblemente. Las lágrimas finalmente cayeron. Lo siento, Sofía. Profundamente. No solo por lo que dije en ese almuerzo, sino por cada comentario hiriente durante años. Por hacerte sentir menos cuando siempre fuiste más de lo que yo podía reconocer. Me levanté y, después de momento de duda, la abracé. Te perdono, susurré. Y gracias por finalmente verme. Ese abrazo era sanación. No completa, no instantánea, pero comienzo. La relación con doña Clotilde nunca sería perfectamente fácil. Demasiado había pasado. Pero había respeto ahora. Genuino. Ganado. Y cuando nos fuimos esa noche, supe que algo fundamental había cambiado. No solo en ella, sino en mí también. Había probado algo que necesitaba probar. No a ella, sino a mí misma. Que mi valor nunca dependió de diplomas o títulos. Que inteligencia viene en muchas formas. Y que a veces, la venganza más dulce no es destruir a quien te lastimó. Es ayudarlos cuando más lo necesitan, y dejar que esa ayuda hable por sí misma. 2 años pasaron desde que salvé la editorial de doña Clotilde. La relación entre nosotras había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posibles. No éramos exactamente amigas, pero había respeto genuino. Afecto incluso, creciendo lentamente donde antes solo había tensión. Ella visitaba nuestra casa ocasionalmente. Cenas familiares donde conversábamos sobre negocios, libros, vida. Sin los comentarios hirientes. Sin el menosprecio constante. Y yo seguía ayudando con la editorial. Ya no como salvadora de emergencia, sino como consultora regular. Mis ideas habían llevado el negocio más allá de simple supervivencia hacia prosperidad real. Habíamos expandido el catálogo digital. Lanzado serie de podcast literarios que ganaron seguidores leales. Creado club de lectura en línea con miles de miembros. Las ventas crecían constantemente. Eres socia de facto, me había dicho doña Clotilde una tarde mientras revisábamos cifras trimestrales. Deberías oficializarlo. Participación en la empresa. No necesito eso, había respondido. Me gusta ayudar. El éxito es recompensa suficiente. Pero ella había insistido. Papeles legales preparados dándome 15% de participación. Reconocimiento formal de mi contribución. Mi propia tienda también prosperaba. Las lecciones aprendidas salvando la editorial las aplicaba a mi negocio. Ambos crecían paralelamente. Marcos observaba todo con orgullo apenas contenido. Salvaste el negocio de mi madre, me decía frecuentemente. Y nuestra relación familiar. Eres increíble. La vida era buena. Mejor de lo que había sido en años.
Hasta que doña Clotilde comenzó a enfermarse. Al principio fueron síntomas sutiles que ella descartaba. Cansancio excesivo. Pérdida de apetito. Dolor vago que no podía localizar exactamente. Esa edad insistía cuando Laura expresaba preocupación. Tengo 68 años. El cuerpo simplemente se cansa. Pero los síntomas empeoraron. Finalmente, presionada por toda la familia, aceptó hacerse exámenes completos. Los resultados llegaron como trueno devastador. Cáncer pancreático. Etapa avanzada. El tipo agresivo que frecuentemente no se detecta hasta que es demasiado tarde. 6 meses, nos dijo el oncólogo con compasión profesional. Tal vez 1 año con tratamiento agresivo. Pero el pronóstico no es favorable. Doña Clotilde recibió la noticia con dignidad que solo ella podía mantener. Sin lágrimas. Sin histeria. Solo aceptación tranquila de realidad inevitable. Bueno, había dicho con voz firme, entonces tengo trabajo que hacer. Los meses siguientes fueron difíciles. El tratamiento era brutal. Quimioterapia que la dejaba exhausta y enferma. Días donde apenas podía salir de cama. Pero en días buenos, insistía en ir a la editorial. En seguir trabajando, planificando, supervisando. No voy a pasar mis últimos meses sintiéndome inútil, declaraba con determinación feroz. Laura, Marcos y yo nos turnábamos acompañándola. Ayudándola cuando necesitaba, dándole espacio cuando lo pedía. Y en esos meses, en conversaciones tranquilas durante días difíciles, doña Clotilde se abrió de maneras que nunca había hecho antes. Pasé vida entera valorando títulos académicos, me dijo una tarde mientras descansaba en sofá de su oficina después de tratamiento particularmente duro. Pensando que educación formal era única medida de persona. Y perdí tanto tiempo por esa arrogancia. No perdiste todo, respondí suavemente. Tu trabajo académico fue valioso. Tus publicaciones contribuyeron. Pero me perdí conocer realmente a mi nuera, continuó con lágrimas formándose. Años donde podríamos haber tenido buena relación. Años que desperdicié menospreciándote por no tener lo que yo tenía. Estamos aquí ahora, dije tomando su mano. Eso es lo que importa. Eres generosa incluso ahora, dijo con sonrisa débil. Más de lo que merezco. 5 meses después del diagnóstico, doña Clotilde me pidió reunión privada. Nos encontramos en su casa, no en la editorial. Ella se veía frágil ahora. El tratamiento había cobrado precio visible. Pero sus ojos mantenían esa inteligencia aguda que siempre había tenido. Necesito hablar contigo sobre la editorial, comenzó sin preámbulos. Podemos hablar de negocios otro día. Empecé. No, me interrumpió firmemente. Necesito hacer esto mientras todavía puedo pensar claramente. Sacó documentos de carpeta en mesa junto a ella. He modificado mi testamento, dijo directamente. La editorial, todos sus activos, todo va para ti. ¿Qué? Pregunté completamente sorprendida. Doña Clotilde, no puedo. Si puedes, insistió. Y lo harás. Porque tú la salvaste. Tú entendiste cómo hacerla prosperar cuando yo estaba destruyéndola con mi arrogancia. Es tuya por derecho. ¿Y Laura? ¿Y Marcos? Tienen otras herencias, explicó. La casa, ahorros, otras propiedades. Pero la editorial, el trabajo de mi vida, va a persona que demostró poder mantenerla viva y próspera. Esa persona eres tú. No sé qué decir. Di que aceptas, dijo con urgencia creciendo en su voz. Di que continuarás el trabajo. Que mantendrás viva la literatura que amé, pero con visión que yo nunca tuve. Las lágrimas finalmente cayeron de mis ojos. Lo haré, prometí. Lo juro. Doña Clotilde exhaló con alivio visible. Gracias, susurró. Por todo. Por salvar mi negocio. Por perdonarme. Por mostrarme que estaba equivocada sobre lo que realmente importa. Descansa ahora, dije suavemente. En poco tiempo, respondió con sonrisa cansada. Mucho tiempo para descansar pronto. 2 semanas después, doña Clotilde dejó de responder al tratamiento. Los médicos dijeron que era cuestión de días. La familia se reunió. Laura, Marcos, primos, tíos. Todos viniendo a despedirse. Yo estaba ahí también. Sentada junto a su cama en hospital,
sosteniendo su mano mientras dormía bajo efecto de medicamentos para el dolor. Una tarde, brevemente despertó. Me vio y sonrió débilmente. Sofía susurró con voz apenas audible. Estoy aquí, respondí acercándome. Gracias, dijo simplemente. Por todo. Por ser mejor persona de lo que yo fui. SHHH, dije con lágrimas cayendo. No gastes energía. Necesito que sepas, continuó con esfuerzo evidente, que estoy orgullosa. De ti. De lo que lograste. De quién eres. Fueron últimas palabras coherentes que me dijo. Doña Clotilde falleció 2 días después. Tranquilamente, rodeada de familia, sin dolor al final. El funeral fue hermoso. Colegas académicos vinieron. Autores que había publicado. Lectores que amaban su trabajo. Y yo, la nuera analfabeta como alguna vez me llamó, di eulogi. Hablé sobre su pasión por literatura. Su dedicación a publicar trabajos de calidad. Su inteligencia brillante. Y sí, sobre cómo aprendió al final que inteligencia viene en muchas formas. Doña Clotilde me enseñó algo valioso, dije mirando a audiencia llena de personas educadas y cultas. Me enseñó que nunca es tarde para cambiar. Para reconocer errores. Para valorar lo que antes despreciabas. Vi personas asentir. Algunos limpiándose lágrimas. Y yo espero honrar su memoria no solo manteniendo viva su editorial, sino expandiendo su visión. Haciendo accesible la literatura que amaba a personas de todos los orígenes. Educados formalmente o no. Después del funeral, el abogado leyó testamento oficialmente. Como doña Clotilde había prometido, la editorial era mía. Completamente. Todos los activos, el catálogo, los derechos, todo. Laura y Marcos no mostraron sorpresa ni resentimiento. Mamá eligió correctamente, dijo Laura abrazándome. Tú eres quien debe continuar su trabajo. Los meses siguientes fueron de transformación. Mantuve el nombre de la editorial. Ediciones Clotilde. En su honor. Pero expandí todo lo demás. Diversifiqué catálogo. Sí, mantuve publicaciones académicas serias. Pero agregué también memorias personales, ensayos contemporáneos, poesía de autores emergentes. Lancé programa de becas para escritores de orígenes humildes. Personas como yo que tenían talento pero no credenciales formales. Creé serie de talleres gratuitos de escritura en barrios populares. Mostrando a jóvenes que no necesitaban diplomas universitarios para contar sus historias. Y la editorial prosperó más de lo que nunca había prosperado bajo doña Clotilde. Las ventas se triplicaron en primer año bajo mi dirección. El catálogo ganó premios. Autores querían publicar con nosotros. Pero hice algo más. Algo que sentí doña Clotilde habría aprobado. Comencé a donar porcentaje significativo de ganancias a investigación de cáncer pancreático. A hospitales que trataban la enfermedad. A programas de detección temprana. En memoria de doña Clotilde Torres decían las donaciones. La comunidad notó. Periódico local publicó artículos sobre mí. De Tienda Humilde e Imperio Editorial, la historia de Sofía. El artículo contaba todo. Mi origen, el desprecio inicial de doña Clotilde, cómo salvé su negocio, la reconciliación final, la herencia. Sofía representa algo que nuestra sociedad necesita recordar, escribió periodista. Que inteligencia, generosidad y capacidad no se miden por diplomas sino por acciones. Por capacidad de reinventarse, de perdonar, de construir algo significativo. El artículo se volvió viral localmente. Personas se acercaban en calle felicitándome. Pidiéndome consejos. Compartiéndome sus propias historias de superación. Me convertí, sin buscarlo, en símbolo de algo más grande que yo misma. 3 años después de la muerte de doña Clotilde, Ediciones Clotilde era una de las editoriales independientes más exitosas de región. Y yo, la mujer sin educación formal, la que fue llamada analfabeta por su suegra, dirigía todo con confianza ganada a través de experiencia y trabajo duro. Una tarde, mientras trabajaba en oficina que alguna vez fue de doña Clotilde, miré alrededor. Las paredes todavía exhibían sus diplomas. Los dejé ahí deliberadamente. Recordatorio de dónde comenzó todo esto. Pero junto a ellos ahora había fotos. De autores diversos que publicábamos.
De estudiantes en nuestros talleres gratuitos. De cheques de donación a investigación médica. Legado más grande que cualquier diploma. Marcos entró con café, su ritual diario cuando visitaba la editorial. ¿En qué piensas?, preguntó sentándose junto a mí. En tu madre, admití. En cómo las cosas cambiaron. Ella estaría orgullosa, dijo con certeza. De lo que hiciste con su trabajo de vida. De cómo lo transformaste en algo más grande. Espero que sí, dije mirando sus diplomas enmarcados. Espero que donde quiera que esté, finalmente entienda que nunca se trató de menospreciar educación formal. Se trataba de reconocer que hay muchos caminos hacia conocimiento. Hacia éxito. Hacia hacer diferencia. Lo entendió al final, dijo Marcos. Y te lo demostró de única manera que sabía. Confiándote su legado. Tenía razón. Doña Clotilde Torres, con toda su educación formal y sus diplomas impresionantes, aprendió lección más importante de su vida de alguien sin títulos académicos. Que inteligencia real no viene de aulas sino de capacidad de aprender, adaptarse, crear. Que generosidad significa ayudar incluso a quienes te lastimaron. Que nunca es tarde para reconocer valor donde antes solo veías deficiencia. Y que a veces, las personas que menospreciamos son exactamente quienes necesitaremos cuando nuestro mundo se derrumbe.